Amigos de P1, bienvenidos. Increíble la historia de Coco Fortunato. Realmente muchísima gente se ha deleitado con la bonomía, con el oficio, con la honestidad que tanto Coco Fortunato como Heriberto Pronello mostraron en las últimas 2 semanas, reviviendo aquella historia del Peugeot 505 amarillo de TC2000. Aquel que debutó y chocó el mismo día en Mendoza en 1988. Dejamos un poquito la historia. Ese Peugeot corrió, vale decirlo, 3 años más, hasta 1991, cuando cambiando el reglamento de TC2000 y ya con un auto con 3 temporadas encima, Coco dejó la categoría. En ese año nació José Manuel Ursera. Por esas casualidades de la vida, acaba de consagrarse campeón de turismo carretera de la temporada 2022, un piloto que llegó al automovilismo con antecedentes en las motos, en el motocross, y se hizo notar rápidamente con grandes resultados. El rey de los unos, le decía el amigo Marcelo Bayone a Manu, porque era imbatible en clasificación cuando empezó en TC Pista Mouras, en TC Mouras, mejor dicho, y después en TC Pista antes de llegar al TC. El año que viene se cumplen 30 años desde el último campeonato argentino ganado por un torino, fue el de Rubén Luis Di Palma. Se cumplieron 29 años apenas hace unas horas, y desde ese 1993 no había sido campeón argentino un torino en la República Argentina en ningún campeonato. Fue campeón de turismo carretera con José Manuel Ursera, y si bien en P1 nunca contamos historias de pilotos en actividad, nos pareció con Mauro Feito que era interesante ver en perspectiva qué es lo que obtuvo Manu Ursera, cómo llegó Manu Ursera a este título de TC, y entonces lo recibió Mauro en su casa, aquí en el Gran Buenos Aires, en la zona norte, y tuvo una larga charla que empezaremos a desglosar desde el día de hoy y terminaremos la semana que viene con el fin de año 2022 de P1, el fin del año calendario, por supuesto, con la palabra y la historia del campeón de TC. Manu Ursera empieza hoy a contar cómo empezó en el automovilismo, en realidad cómo empezó en el mundo motor, porque lo hizo en las 2 ruedas, en motocross, y cómo se desarrolló su carrera en las motos, plagada de accidentes, de muchas fracturas y lastimaduras que terminaron haciéndolo por decantarse por los autos. Empezó en la monomarca Gol, allá en Neuquén, con su amigo Javier Moreiro, y después terminó corriendo en autos más grandes hasta saltar al TC Mouras, donde debutó con el JP Racing. Hasta ahí llegaremos, hasta su llegada al TC Pista, el ascenso al TC, y ahí quedamos. La próxima semana retomaremos ya con la campaña completa del turismo carretera. Hay muchos temas para hablar con Ursera, más allá de su historia deportiva, una historia también personal que lo llevó a tener enfrentamientos e incluso malestar con algunas personas en el automovilismo a lo largo de su trayectoria, y que él mismo contará cómo fueron, por qué ocurrieron y cómo las desarrolló, las desenvolvió e incluso terminó de resolverlas. Bienvenidos a la primera parte de la vida del Manu Ursera, el campeón 2022 con Torino de turismo carretera. Nací en San Antonio Este, pero los primeros meses de vida viví en Bahía Blanca, después nos mudamos a San Antonio. Ahí empecé desde chiquito. Mi papá, antes de que yo nazca, había corrido en autos un tiempo y le apasionaban. De hecho, cuando nací y era chiquitito, todavía corría en autos, pero en el año 93 empieza a correr en motos. De hecho, siendo bastante chiquito, papá salía a andar en moto con los amigos, a andar en moto de cross. Y bueno, obviamente en San Antonio, al ser chiquito, el pueblo se iba desde la casa en moto hasta la pista, pero cuando lo pasaban a buscar tenía que llevarme a dar algunas vueltas hasta que me dormía, si no me quedaba enojado, ¿no? Y bueno, a los 4 años, una Navidad me trae la primera moto Papá Noel. Esa mañana me desperté en calzoncillo y arriba de la moto con mi hermana atrás. Y bueno, y ahí empecé a andar. Como que de chiquito me sentía más grande de lo que era, y quizás también por tener papás jóvenes y un abuelo bastante osado, en el sentido de que me dejaban hacer de todo y me daban la responsabilidad de hacerlo con prudencia, pero al mismo tiempo me daban la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, con 4 años arriba de una moto,
A los 5 o 6 ya andaba en la moto de mi papá, que obviamente no llegaba al piso, de casualidad quedaba parado en los pedalines, llegaba al asiento, ¿no? A estar sentado, pero estaba parado. Ponía primera, salía y cuando volvía tenía que calcular para frenar y que me agarren, porque no llegaba a parar de otra forma. Pero bueno, así, nada, y cuando aprendí a manejar también, era subirme con mi abuelo a los 7 o 8 años, ir al campo y bueno, la consigna con mi abuelo era ir más rápido o sea, acelerar más, mínimo a 120 en un camino de tierra y yo iba un poco cagado. Y con mi papá era todo lo contrario, la consigna era cuidar el freno, cuidar el motor, cuidar esto, no vayas rápido, aprender de menos a más. Mi abuelo siempre más arriesgado. Me regalaron la moto para Navidad y creo que el 25 de mayo del año siguiente debuté, del 97. Y era medio extraño porque no era normal que un chico tan chiquito corra en moto. Entonces corría en el campeonato de esa zona, que corríamos en Choel, en San Antonio Este, en General Conesa, en Viedma, creo alguna carrera en Bahía Blanca, por ahí, en Neuquén. No había chicos de mi edad, entonces corría en la categoría 50, porque mi moto era una Honda Z50, tenía 4 cambios, pero corría contra tipos que corrían en ciclomotores 50. Entonces me acuerdo de que en San Antonio corría el tipo que era el comisario, creo. Y yo le tenía miedo, porque obviamente cualquier chico le tiene miedo a la policía, y yo corría contra el comisario. Entonces por ahí me decía, no va a chocar el comisario que te va a meter preso. Era una situación media difícil, pero bueno, nada, era la situación que había, ¿no? Me acuerdo de las primeras botas que tuve, que fue ahí nomás que empecé a correr en moto, no venían botas chiquitas para un nene, entonces el talle más chico que venía de la marca de botas era 38, creo, y yo calzaría 33. Imagínate que me quedaban enormes, las usé como hasta los 10 más o menos, de los 5 a los 10, fueron las botas que más amorticé. Y bueno, ya empecé a correr. En el año 2000 le va mal a mi papá. Papá tenía una empresa que trabajaba en el petróleo en Neuquén y otra empresa que trabajaba en la pesca en San Antonio, pero a su vez papá trabajaba por todos lados, viajaba a Salta, viajaba a Río Gallego, viajaba a Comodoro, por todo el país y laburaba muchísimo. Y le va mal con la empresa de pesca, que era un poco lo que nos aferraba, además de los afectos, a San Antonio Este. Y bueno, y ahí decide no hacer nada más con la pesca, que es una actividad un tanto difícil, ¿no? Y bueno, y decidimos mudarnos a Cipolletti, que estaba cerca del trabajo de él, evitaría que viaje todo el tiempo desde Neuquén o Cipolletti a San Antonio, que lo hacía 2 o 3 veces por semana, y bueno, y obviamente estar más tiempo con él y en definitiva un crecimiento y a la vez un desafío para la familia, ¿no? Y al año siguiente empecé a correr, en el año 2002 volví a correr en moto. Creo que dejé en el 99/2000 y 2000-2001 corrí poco en moto, andaba pero no corría mucho, no corrí carreras, y en el 2002 empecé a correr. 2002 corrí el campeonato zonal de Neuquén y todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 2003, sobre final de año, corrí algunas carreras de campeonato argentino, y ya el 2004 fue mi primer año completo corriendo el campeonato argentino en la categoría 85. Y ese fue el primer año que me quebré también. Y desde el 2004 hasta el 2010 que dejé de correr, me quebré al menos una vez por año, de estar enyesado, lastimado, operado, bueno. Así que bueno, nada, esa es también la parte dura del deporte, ¿no? Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Mucho me dio el motocross, me dio de chico el entender y en gran parte apoyado por mi papá de que si quería lograr algo tenía que esforzarme mucho. Entonces, bueno, la respuesta ante cualquier situación de frustración, de fracaso, de algún mal resultado era, bueno, hay que trabajar más fuerte. Buscarle la vuelta para disponer de las herramientas para poder llevar adelante ese trabajo, pero después trabajar fuerte. Si hay algo que me encanta es que dependes menos de la máquina que el auto y mucho más del piloto, y eso me gusta mucho, ¿no? Y que además a cierto nivel medianamente todos acceden a algo, a una moto muy buena, y entonces queda todo del lado del piloto y eso me gusta, ¿no? Porque bueno, si ganás, ganás vos, o depende mucho de vos, y si perdés lo mismo. El automovilismo tiene que ver así también, pero tiene un poco más que ver con, bueno, trabajar para ser el mejor piloto posible, por un lado, pero por otro lado trabajar para tener el mejor equipo posible. Y ahí es donde tenés que por ahí, en cierto punto, ser también un poquito, no sé si llamarlo empresario, pero algo parecido, ¿no? Porque convencer al mejor ingeniero de que confíe en vos, convencer al mejor motorista de que confíe en vos, que te dé lo mejor, convencer a los mecánicos, al dueño del equipo, sumarlos al proyecto que uno pueda pensar, ¿no? Pero bueno, vuelvo a las motos. 2005, de nuevo campeonato argentino completo, fui cuarto en el campeonato argentino de la categoría que estaba por mi edad, que era la 85. Por cilindrada, ¿no? Se define eso. Y el año 2006 fui campeón argentino de la categoría 85, 2007 pasé a la categoría 250. Ahí me pasó algo extraño, justo era también la edad en la que los chicos empiezan a salir, a juntarse con amigos y demás. Y me pasó que muchos chicos que eran rivales míos cuando éramos más chicos, empecé a ver que yo despegué demasiado y el resto como que se había quedado estancado. Bueno, en ese momento no lo entendí muy bien, hoy con el tiempo veo que a esa edad para el deportista se produce un poco un filtro, ¿no? El que está dispuesto a dejar todo por la pasión, por el sueño que tiene y a sacrificarse mucho. Y bueno, y el que no, y que obviamente decide por ahí juntarse con amigos, salir o estar un poco más tranquilo. Yo en mi caso, mi pasión era estar arriba de una moto, me encantaba juntarme con amigos, siempre fui muy familiero, muy de estar con amigos, pero bueno, todos los días quería estar arriba de la moto, quería ser cada vez mejor. Y ese año 2007 termino ganando las últimas dos carreras del año, creo, que era mi primer año en esa categoría, corriendo contra chicos más grandes. Yo tenía 15, 16, corría contra pibes de 20, 18, 17. A esa edad se siente la diferencia y yo crecí un poco tarde. De hecho, los que me conocen de chico, algunos me dicen enano y bueno, no soy tan chiquito ahora, pero cuando era chiquito era chiquitito. Así que bueno, termino el 2007 bien. El 2008 arranco muy bien, ganando prácticamente todas las carreras del año hasta octubre, que me quebré el húmero y no pude correr hasta fin de año, con lo cual perdí ese campeonato argentino. Y bueno, y siempre me acuerdo por ahí también de la otra parte, ¿no? Me quebré un domingo, volé a Neuquén, llegué a Neuquén y el lunes a las 7 de la mañana al colegio, enyesado y todo. Me operaban al viernes siguiente, porque bueno, cuando hay una fractura así hay que esperar que un poco se desinflame todo. Y yo me acuerdo que esa semana estaba tranquilo, les decía todo, no, el viernes me opero, el viernes me opero. Cuando llegó el viernes digo, no, que me quede el brazo así, pero no me quiero operar. Y bueno, nada, me terminé operando. Y me acuerdo que la recuperación fue dura, porque casi después de operado no tuve yeso, tuve una venda nomás. Pero me sacaron hueso de la cresta ilíaca, creo que se llama, que es una parte que el hueso se regenera para rellenarme donde se había golpeado el hueso y se había molido, digamos, el hueso del brazo.
y bueno, como se me pegaron todas las articulaciones, entonces prácticamente el brazo lo tenía así duro, no podía estirar el brazo y ni hablar la movilidad, la fuerza, nada. Y quería volver a andar en moto rápido. En un mes y medio, desde que me quebré, volví a estar arriba de la moto. Y me preparé para la última carrera de ese año, campeonato argentino, que sabía que no iba a poder correr porque no estaba bien físicamente ni de fuerza. Pero igual fui, entrené, di unas vueltas y bueno, ya eso me puso contento. Y mi objetivo fue entrenar durísimo ese año para llegar a fines de febrero, que se corre el Enduro del Verano, que es la carrera más importante del año en Argentina y la más importante de Sudamérica. Llegar bien y bueno, y terminé ese año ganando el Enduro del Verano en la categoría Pro. Mi primer año que lo gané, del año 2009. Ese año 2009 vuelvo a correr en 250 por tercer año. Me fue bien, la verdad es que me iba muy bien en las carreras. Un poco me empecé a ser más grande y a entender a veces ciertas cuestiones políticas o de manejo de categorías que uno a veces siendo más chico no las entiende y que todavía en ese momento no las entendía, pero ya me empezaban a molestar. Algunas carreras me he desclasificado por medio a dedo, ¿no? Y que me empezaban a generar cierta molestia. Y ese año termina suspendiéndose el campeonato argentino por estas cuestiones y por mal manejo de la dirigencia. No terminó el campeonato del 2009 y 2010 no hubo campeonato argentino, pero sí di el salto a la categoría más grande, que era la MX1, la categoría 450. Ese 2010 vuelvo a ganar el Enduro del Verano. Arranqué el año 2010 en la 450 no estando a la altura de poder manejar esa moto, una moto más exigente y de más potencia y que obviamente exigía más la parte física. Yo tenía 18, pero no estaba quizás desarrollado físicamente como hoy. Y bueno, me llevó a las primeras carreras chocarme con la realidad de que tenía que esforzarme más, pero a su vez, bueno, estar dispuesto a ese esfuerzo, ¿no? Y en poco tiempo logré ya ser protagonista, ganar carreras. Me mudé en ese 2010 también a vivir a Buenos Aires. Me separé por ahí de mi casa, la casa de mi familia, que hasta el año 2009 fui al colegio y terminé el colegio. Y en agosto tenía una carrera del campeonato de Buenos Aires, que ya estaba primero en MX1. Al fin de semana siguiente corría el Mundial en Brasil, que ya había corrido en el año 2009. Y al otro fin de semana debutaba en el campeonato AMA de Estados Unidos, que había corrido varias veces, pero como en la categoría amateur por edad y por experiencia. Y en ese 2010 iba a ser mi debut en la categoría más grande, pero además como profesional. Y bueno, entrenando acá en Argentina me caí y me quebré En realidad no me caí, me falló la moto y no llegué a caerme, pero del golpe fuerte de la moto me quebré la muñeca. Y bueno, obviamente ahí en la cabeza fue un martes, creo. Ese domingo corrí acá, el siguiente Brasil, el siguiente en Pala, en California. Y nada, ahí obviamente la cabeza otra vez, frustración y bronca y todo, porque perdía todo, ¿no? Por una lesión. Y en ese momento, en ese lapso de recuperación, mi papá, que ya veníamos viendo que obviamente en Argentina el motocross no es un deporte profesional, no lo podía hacer de manera profesional como sí se puede hacer el automovilismo. La salida que me quedaba era irme a vivir a Estados Unidos y tratar de probar suerte allá y de empezar a correr allá. Pero eso obviamente me iba a generar estar fuera y lejos de mi familia, fuera del país y lejos de mis amigos. Y sin dudas no era lo que quería, ¿no? Con el aliciente también de estar practicando un deporte que tiene muchísimo riesgo y que me venía golpeando muy seguido. Así que pruebo un monomarca Gol en el Autódromo de Roca con Javi Moreiro, que era amigo de la familia y que teníamos relación desde antes de que empiece a correr en autos. Y me fue bien, dicen, qué sé yo no... Realmente de manejar una moto de primer nivel como es una moto de 450, que es lo más potente en una moto de cross, a subirme a un Gol sin desmerecer el Gol, para mí pasaba todo lento, me sobraba el tiempo y además el riesgo, ¿no? Si bien el automovilismo es un deporte súper riesgoso, al lado del motocross es mucho menos riesgoso, ¿no?
Y ahí quedó la situación o el pensamiento de decir, bueno, el año que viene me subo a un auto de carrera y dejo las motos, pero todavía no estaba tan decidido. De hecho, bueno, en ese momento tenía la muñeca lastimada, no podía andar en moto, pero sí podía manejar un auto que tenía que hacer menos fuerza y demás. Me recupero de la muñeca, me voy a 1 mes y medio a Estados Unidos porque quería volver de la lesión en el mismo nivel en el que me había lastimado y volver a tratar de ganar. Vuelvo a correr en Zárate y gané las 2 carreras de este campeonato que estaba primero, pero que obviamente ya no estaba más primero porque en el medio me perdí un montón de carreras. Y quedaba la última carrera, que era el 9 de julio. Gané la primera final y la segunda final me golpeé fuerte de nuevo. No me lastimé nada, no tenía ninguna lesión ósea, digamos, pero estaba golpeado por todos lados y lastimado por todos lados. Pero no tenía nada digamos, que me impida estar arriba de una moto en el corto tiempo. Justo eran vacaciones, me tomé 10-15 días para curarme todo, porque estaba todo raspado, golpeado. Bueno, se me cortó el tendón del hombro, se me distendió el tendón de la rodilla, me había lastimado acá los 2 ojos del lado de adentro, toda la boca, los codos todos pelados, las rodillas. Vuelvo a andar en moto y cuando me bajaba de la moto o entrenaba en el gimnasio y paraba de entrenar, se me explotaba la cabeza de dolor, muchísimo dolor. Mi idea era prepararme para el enduro del verano nuevamente, correr, que había ganado los últimos 2 años, y después del enduro del verano iba a subirme a los autos de carrera, iba a empezar a correr en autos de carrera, ya no iba a seguir en motos. Pero bueno, no pude, porque no sabían bien de dónde venía el dolor de cabeza, me hacen un par de estudios y bueno, cuando me toman la presión tenía 25, 27 de presión, con lo cual nada, tuve suerte ahí de que no me pase nada grave, obviamente abajo de la moto y nada, a ver cómo me curaban. Con algunas pastillas me mejoraron la presión. Lo que me había pasado es que una arteria del riñón se había apretado en el golpe, el cuerpo sentía que no llegaba sangre a esa parte del riñón por falta de presión sanguínea y naturalmente se me subía la presión y estaba con una presión altísima. Me lo bajaron con algunos días de medicación y después no tuve que medicarme con nada y no tuve ningún problema más. Pero bueno, eso me llevó a estar abajo de la moto, ¿no? Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Macking Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Macking Parts. Y ahí en ese febrero ni bien pude acomodar lo de la presión, me subí a un auto y pocas pruebas y ya a correr. Primer año de automovilismo, 2011, con Javi Moreiro, que bueno, que después en ese momento lo conocía, pero no tanto, después terminó siendo un amigo y muchas cosas de las que aprendí, las aprendí con él, porque después en automovilismo es difícil encontrar gente que te enseñe, porque generalmente el que te enseña en algún punto después vas a ser rival, entonces medio que después tenés que aprender en base a prueba y error, pero con Javi aprendí bastante y me enseñó mucho. Y bueno, y creo que fue el año de automovilismo que más, si querés llamarle, disfruté desde un punto porque era el automovilismo menos profesional que participé, ¿no? Y venía de ser súper profesional en las motos
a subirme a una categoría zonal de automovilismo que era menos profesional, tenía quizás menos presión de resultados, me acompañaban mis amigos a las carreras, era como que obviamente en algún momento cuando deje de correr a este nivel me gustaría volver a hacer algo así mucho más descontracturado, ¿no? Uno está en ese momento y sueña con estar en el momento que estoy hoy, y hoy no reniego con el momento en el que estoy, lo disfruto y me encanta, pero obviamente que también se disfrutaba eso, ¿no? 2011 TC Neuquino y monomarca Gol, dos categorías zonales pero difíciles y complejas, y a su vez corrí algunas carreras del Supercar Pampeano. Para algunas cosas me sobraba mucho el tiempo comparado con lo que era la moto, y para otras nada, no entendía el porqué, ¿no? Me acuerdo de una de las primeras carreras o pruebas, vibraba muchísimo el auto, pero vibraba al punto que no podía mirar porque la vista como que se me nublaba la vista, y qué sé yo, para mí era normal, hasta que miran una camarita GoPro y me dicen, che, ¿qué vibra tanto? Sí, le digo, vibra, pero... Y era que estaba el cardan desbalanceado mal, y para mí, qué sé yo, para mí era todo normal, era subirme y manejar lo que me den y chau. No entendía, hoy obviamente entendería que hay un problema al instante, ¿no? Fui campeón del TC Neuquino y subcampeón de la monomarca Gol. En ese momento el TC Neuquino adoptó el mismo formato de campeonato que el TC, con playoff, y eso obviamente me ayudó, porque los errores de las primeras carreras por inexperto no los pagué tan caros, ¿no? Y en las últimas carreras se definía el campeonato y estaba mejor preparado. Ese 2011, al final de año, vine a una carrera de TC Mouras o a una prueba de TC Mouras a ver cómo era todo. Y me acuerdo que lo conozco a Gustavo Lema, estaba en la idea entre hacer el auto en el sur y venir a correr, o que me dé el auto a un equipo de acá de Buenos Aires. Cuando conozco a Gustavo, el JP y toda la infraestructura que tenía en ese momento, nada, me quedé fascinado y obviamente preferí eso. Con lo cual encaramos la construcción de un auto nuevo con el JP. Ese final de 2011 hice una prueba con un TC Mouras, que me acuerdo que de hecho preguntaba, no sabía ni para dónde subían los cambios, imagínate, a ese nivel. Nunca había usado caja secuencial, sí en la moto, pero no en el auto. Y el TC Mouras debutó 2012, hicimos muchas pruebas, un par de días, 3-4 días de pruebas previo a la primera carrera. Debutó en febrero y en abril, creo que el 22 de abril, no me acuerdo bien, o el 4 de abril o el 22 de abril, no me acuerdo bien la fecha, gané la primera carrera, que fue la cuarta fecha. En el medio del 2012 corro la última carrera dentro del JP en la cuarta fecha que gano, y después el JP se retiraba del automovilismo, me llevé el auto al sur, a Neuquén, y lo empecé y tenía el equipo mío con el que estaba en el zonal, con Javi Moreiro y demás, y ellos me empezaron a atender el auto, y obviamente estando a 1200 kilómetros de donde se cocina el TC es difícil y todo mucho más complejo. Logré igual el pase al TC Pista, y en ese momento volví al JP, que no lo iba a manejar Lema, lo iba a manejar Pedrito y el primo, Jocha. Y bueno, ahí vi la posibilidad de decir, bueno, puedo correr TC Mouras y correr TC Mouras y TC Pista, que en definitiva es un auto muy parecido, seguir adaptándome a este tipo de autos. Y fue muy buena esa decisión. 2013 empiezo a correr en TC Mouras con un auto del JP y en el TC Pista con mi auto, con mi equipo. Y obviamente veía la diferencia de performance, de comodidad, en cuanto a todo, en todo sentido, me sentía mucho más cómodo siendo un piloto cliente que piloto dueño de equipo, ¿no? Así que a mitad de campeonato, un poco avanzado a la mitad de campeonato, decido moverme al JP también en el TC Pista y correr en las dos categorías dentro del JP. Y bueno, y desarmar mi equipo del sur, ¿no? Y 2013 terminé muy bien dentro del JP, hice las últimas 6 pole del año del TC Pista, 6 pole seguidas, gané 3 carreras seguidas. Tenía la velocidad, no sé si la velocidad que tengo hoy, pero era muy rápido para la categoría, pero me faltaba ser consistente, ser más inteligente al momento de correr carrera y demás, que obviamente eso te lo da más el tiempo y la experiencia que lo que puedas traer un poco innato, ¿no?
Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Año siguiente, 2014, de nuevo TC Pista y TC Mouras. En ese momento la categoría decide que bueno, los pilotos que corran en una categoría superior, en la categoría inferior debían largar último en la serie, a pesar del puesto que sea en clasificación. Y arranco el año de TC Pista muy bien, consigo creo las primeras 5 poles. En total fueron creo que 14 o 16 poles seguidas. Bueno, sin todos los fines de semana consiguiendo la pole position. Imagínate que después caí al TC y creía que iba a ser lo mismo y no fue tan parecido. Pero bueno, eso es la vida que te acomoda, ¿no? Y te dice, bueno, esta es la realidad. Y ese campeonato de TC Pista, pierdo el campeonato por menos de un punto, pero estaba feliz igual, porque mi objetivo principal en ese momento era pasar al TC a pesar de lo que sea el resultado del TC Pista, que obviamente lo quería ganar el campeonato y mi esfuerzo era máximo para tratar de ganarlo, pero sentía que, y mi sensación era que lo más importante era conseguir el pase al TC. Yo quería llegar al TC. En el TC Mouras corrí toda la etapa regular, que la gané a pesar de bueno, esta disposición de largar último. Gané creo que 1 o 2 carreras, inclusive largando último, pero bueno, después en el playoff no quise seguir corriendo. Y sobre final de año hice una prueba con el equipo Fiat de Super TC 2000, me fue muy bien y bueno, y cerré mi participación para el año siguiente en el Super TC 2000 con Fiat y en el TC con un Torino. Iba a tener que debutar, a pesar de que el equipo estaba obviamente ayornado a la marca Chevrolet y siempre había estado representando esos colores. Tuve que correr con Torino por una cuestión de que bueno, los debutantes incluso hoy tienen que hacerlo con Torino con Dodge, ¿no? Cuidado, se vuelven a encontrar y los dos, tremendo. Es necesario ser y va de Benedicti para recuperarse. Saca rédito Federico Pérez cuando Echeverría y Ursera atrás, Bruno se venía también con Pérez Bravo e intentan todos en un lugar crítico clave. Y Ursera se ha recuperado. Bandera negra, auto número 15, Camilo Echeverría. Bandera negra, auto 151 de Manu Ursera. En la carrera de las Termas de Río Hondo hubo una reunión de integrantes de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC diciéndoles basta. La rivalidad con Echeverría era una cuestión de que, a ver, éramos los dos prácticamente del mismo lugar. Mi familia vivía en Cipolletti y él en Neuquén. Él siempre había corrido en autos y yo en motos y no nos conocíamos, digamos, en ese momento. Pero obviamente creo que no les cayó bien que bueno, un tipo que no corría en autos en 3 años de automovilismo llegue a estar al nivel de un tipo que había corrido toda la vida en autos, ¿no? En el medio, por ahí situaciones de hablar de que por la situación económica de uno o de otro era más fácil o menos fácil, y siempre lo tuve claro de que eso era una forma quizás de merecer lo que uno podía conseguir, ¿no? Porque siempre digo que la situación económica de cualquier persona te ayuda a conseguir lo que quieras, te da los recursos, pero después está en la capacidad de uno aprovecharlo, ¿no? Y ser exitoso, ¿no? Y por otro lado, en este deporte y a este nivel, es muy difícil marcar una diferencia con la situación económica que pueda tener una familia u otra, porque a este nivel somos todos profesionales, los sponsors
confían en nosotros y nosotros juntamos el dinero de los sponsors, ¿no? De hecho, hoy yo corro en turismo carretera gracias a mis sponsors y mi papá y mi familia me acompañan como familia, pero es ilógico, es lo mismo que decir que Messi es bueno o malo porque tiene más dinero para entrenar más tiempo o menos, lo que sea. No cambian mucho, pero obviamente creo que es una herramienta del ser humano, ¿no? Cuando no logras algo y otro sí lo logra, ver la forma de ponerte una excusa por el cual el otro lo logra y uno no. Me parece que está bueno que ocurra eso porque en definitiva habla de que uno está haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso pasaba con Echevarría, que en ese momento la relación no era buena, después lo vi con el tiempo y nada, un buen pibe y se ha dedicado hoy a la política, le va bien en eso. Y bueno, es también lo lindo de la vida, ¿no? Pueden pasar cosas buenas, malas en el medio, pero al final intentar que quede una buena relación y sacar cosas buenas de todos los momentos, ¿no? Pero sí, fue una pelea entretenida, que de hecho lo miraba hoy con el tiempo. El otro día en un programa me preguntaban, ¿crees que volvería a pasar o pasaría hoy en el TC una pelea así? Y quizás no, le dije, y por ahí entendieron todos en el programa de que hablaba de mi capacidad contra la de otro piloto y no era por eso, sino porque quizás hoy tengo una madurez que por ahí no me prendo a ese tipo de peleas, que en ese momento sí, ¿no? Y hoy quizás las manejo diferente, pero bueno, eso vuelvo a lo mismo. La madurez que puedas tener no te la da más nada que el tiempo y las cosas. Uno va creciendo, por eso cuando gané el campeonato de TC, lo que se me vino a la mente y un poco espontáneo, porque no lo había pensado antes, que crecí como persona dentro de la CTC. O sea, debuté en el TC Mouras con 19, 20 años, hoy tengo 31 y cualquier tipo en 11 años, y en estos 11 años creces un montón como persona, ¿no? Empecé a entender un montón de situaciones, entender que el comisario deportivo va a laburar, como va mi viejo a la empresa a laburar, el tipo va el fin de semana a laburar, y bueno, puede tener más cariño con uno, más afecto con uno con otro, pero no deja de hacer su laburo, o el periodista también va a laburar, y que obviamente si quiero que me vaya mejor tengo que tratar de tener buena relación con todo el entorno, ¿no? Y no creer que el entorno quiere hacerme algo malo adrede. Bueno, hay veces que las personas se pueden equivocar como se equivoca uno, pero uno tiene que entender de que la vida son 100 años y no son momentos ni un fin de semana, y yo lo veo de esa forma y trato de, con la mayoría de la gente, tener una buena relación. Trato de siempre pensar en hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal, me equivoco como cualquiera, y siempre digo que el que te termina marcando, o la que te termina marcando si te equivocaste o no, si hiciste las cosas bien o no, es la almohada, ¿no? Cuando te vas a dormir vos sabés si estás tranquilo, si, bueno, fuiste por el camino correcto o no. Y obviamente en ese momento veía que, bueno, cada vez que tenía alguna discusión con alguien, un roce o lo que sea, venían los periodistas, venían todos, entonces yo decía, bueno, estos están todos en contra mío, los comisarios lo mismo. Y obviamente hoy lo veo y digo, por ahí un comisario decía, este pendejo viene en 2 años, le va bien en TC Pista, hace pole, esto, lo otro, ¿qué se piensa que es? Y encima viene y contesta mal, es un loco, ¿me entendés? Medio que me merecía eso. Hoy con el diario El Lunes capaz que fue un aprendizaje, y de hecho los comisarios de ese momento son los mismos de hoy, y hoy tengo una relación muy buena. Esa rivalidad con Camilo Echeverría probablemente mostró una faceta que hasta ese momento no se conocía tanto de Manu. Era un piloto hiper rápido. De hecho, mencionamos en el comienzo el tema de las poles, muchas victorias, peleó cada campeonato al que llegaba desde el primer año. Pero esa agresividad, que claramente tenía un conflicto personal con otro habitante del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, como fue Camilo Echeverría en su época de corredor, hoy político en Neuquén, desató probablemente un aspecto, o dejó de ver un aspecto de Ursera que no se conocía hasta ese momento. Después tuvo alguna situación parecida, o no sé si parecida, pero bastante conflictiva con Agustín Canapino en TC2000, en Oberá, una carrera, poco tiempo después. Y eso fue forjando también su carácter.
Él mismo lo dice en la nota, en la extensa nota que nos dio, y probablemente haya sido algo de lo cual aprendió también para progresar a punto tal de este año tener el aplomo de haber corrido como corrió el campeonato de TC y poder conseguir el campeonato, el título tan ansiado con Torino después de tantos años. Desde 1971 que Di Palma fue campeón con un Torino preparado por Oreste Berta, que la marca no tenía títulos en turismo carretera. La semana que viene entramos, sí, ya desde 2015 en adelante, con toda la campaña en turismo carretera y Super TC 2000 de Manu Ursera, el campeón de TC, que de esta forma nos recibió en P1 y con él terminaremos la temporada 2022 de este hermoso programa que hacemos cada semana y con tanto cariño. Nos vemos aquí la semana que viene para la segunda parte y la consagración como campeón de José Manuel Ursera.